Damos inicio al curso de Administración 1 y vamos a darle seguimiento a la guía de estudio número 4. Para el día de hoy vamos a estar hablando del análisis y evaluación de puestos, calificación de méritos y remuneración al personal. Anteriormente hablábamos que es importante que se haga un análisis y descripción del cargo o puesto para poder entonces conocer el tema de los sueldos o salarios. Es muy importante que comprendamos que dependiendo del nivel jerárquico, dependiendo del nivel académico y la posición dentro de la empresa, pues se hace un análisis y una evaluación del puesto para posteriormente ver lo que son los sueldos. Hablamos del tema de las prestaciones y también las prestaciones dijimos que son beneficios que obtiene el trabajador. Cuando se hace el análisis y evaluación de puestos, pues de igual manera se van a evaluar esos aspectos, ¿verdad? Yo les expliqué que existe el código de trabajo, cuál es la función del código de trabajo. Y es importante que tanto como patronos y trabajadores, pues conozcamos cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos, que están regulados a través de esta ley. En el código de trabajo, pues se va a marcar de igual manera las prestaciones, el pago del sueldo o de los salarios, se va a hablar de algunos convenios o contratos laborales, los modos o tipos de convenios que existen. Y algo muy importante, pues yo les decía que si bien es cierto, en la ley se establece una serie de parámetros respecto a las relaciones laborales, también es importante que comprendamos que llegará un determinado momento en donde, dependiendo del tipo de contrato o convenio, nosotros cancelamos por decisión propia lo que son las prestaciones laborales, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta ese aspecto. Otro punto también que cabe resaltar respecto a este tema es el siguiente. Para poder hacer el análisis y evaluación de puestos, dice calificación de méritos y remuneración del personal, ¿a qué se refiere? Y hay algunos pasos, vamos a considerar 4 pasos a realizar para poder llevar a cabo este proceso. Y dice, el análisis de puestos es una técnica cuya finalidad es la descripción detallada de las actividades y requisitos que se requieren para desempeñar una unidad de trabajo específico e impersonal o un puesto. Es decir, lo siguiente. Cuando una empresa necesita personal, cual sea el área de trabajo, por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, qué sé yo, necesitan personal para em, eh, que decir am, cocina, un ejemplo, que necesiten personal en qué sé yo, ayudantes de cocina. Entonces, necesitan evaluar cuál es el trabajo o cuáles son las actividades o las tareas que tendrá que desempeñar el futuro trabajador y posteriormente a hacer ese detalle de tareas o actividades, pues también analizar cuánto es el nivel de compromiso, de responsabilidad, del esfuerzo, en fin, se empiezan a evaluar una serie de aspectos para posteriormente hablar del tema de qué requisitos se necesitan. Porque mire, pues, por ejemplo, si se necesita un cocinero en el área, obviamente, ¿qué requisitos? Pues que la persona que vaya a ocupar el cargo de cocinero sepa cocinar, ¿verdad? Ustedes que tenga un estudio como mínimo dentro del área de cocina. Ese es un requisito indispensable. Entonces, esto está hablando de que antes de hablar del tema de la remuneración es importante analizar el cargo puesto y qué necesitamos que la persona tenga para poderlo ocupar. Por ejemplo, bueno, es un cocinero, entonces que tenga un título o que tenga un diploma en cocina. Que sea mayor de edad, porque ya sabemos, analizamos anteriormente que la contratación de menores de edad no está autorizada, es algo ilegal y puede ser penado. Entonces, obviamente cuando hay permisos de por medio y en periodo de vacacionistas, sí se autoriza la contratación de menores de edad. En este caso, pues, ¿qué requisitos? Que sea mayor de edad. Como es el área de cocina, pues se requiere de disponibilidad y horario. Entonces se empiezan a enlistar todos aquellos aspectos que la persona interesada en ocupar el cargo puesto sí o sí debe cumplir
porque es indispensable para el desarrollo de sus tareas. No desestimando, pues, que, obviamente van a haber algunos aspectos que no van a ser importantes, como por ejemplo, que sea sonriente, eso no sería muy influyente, ¿verdad? Sino realmente los requisitos van a ir como a lo que tenga que ver con habilidades, con destrezas, con aquellos aspectos sumamente importantes que le permitan desarrollar de manera correcta el cargo asignado. Entonces, ya dice, es la técnica entonces donde se detallan las actividades o las tareas del cargo puesto, pero también qué requisitos se necesitan para que la persona pueda ocupar ese puesto. Entonces, ¿qué elementos se van a utilizar? Número uno, dice identificación del puesto. Incluye todos los datos que sirven para identificar el puesto. Descripción genérica. Es una descripción general de la función general que se desempeña en el puesto. Incluye las actividades más importantes desarrolladas en el puesto. Descripción específica. Es la de definición detallada de todas las actividades desarrolladas en el puesto. Se integra por tres secciones: actividades diarias y constantes, actividades periódicas y actividades esporádicas. Hasta aquí nos vamos a detener. El punto uno, 2 y 3 están resumidos en el siguiente cuadro. Aquí está, descripción del puesto específico, en donde se van a detallar antes de saber qué tipo de personal voy a contratar. Primero tengo que saber qué amerita el cargo o puesto. Primero, para conocer qué amerita el cargo puesto, entonces voy a detallar cuáles son esas tareas diarias, cuáles son las periódicas y cuáles son las esporádicas. Por ejemplo, de un cocinero, diariamente tiene que cocinar, qué sé yo, pelar vegetales, desinfectar frutas, qué sé yo, hacer preparación, picar cebolla, tomate, lavar recipientes, qué sé yo, preparar los platillos que soliciten en comandas. Esas son las actividades que diariamente debe realizar. Periódicas. Las periódicas regularmente, pues, son, qué sé yo, una vez cada 15 días, una vez al mes, cada 2 meses. Las esporádicas son, qué sé yo, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, por ejemplo. En periódicas, por ejemplo, podría ser, una actividad periódica, la limpieza de refrigeradoras y congeladores, un ejemplo. Las esporádicas, limpieza general y, mantenimiento de máquinas. Entonces, en general, un ejemplo, ¿verdad? Que sea en el área de cocina. Entonces, tenemos que considerar de que se tiene que saber clasificar las tareas o actividades que diariamente hace el trabajador, que hace periódicamente y que hace esporádicamente. Y entonces cuando se logra detallar o definir de esta manera, lo que se está haciendo es una descripción del puesto, y esto es algo muy importante. Entonces, definir actividades diarias, periódicas y esporádicas es lo que nos está indicando el paso uno, 2 y 3, porque una vez más, vea, dice identificación del puesto. Bueno, entonces vamos a ver qué cargo o puesto hay que ubicar o se va a contratar. Ayudante de cocina. Bueno, ya se definió. 2, descripción general. Es una descripción general de la función general que desempeña el puesto. Incluye las actividades más importantes desarrolladas en el puesto. Entonces se detalla todo lo que se tiene que hacer, pero luego de haber detallado todo lo que se hace en el puesto, se clasifican y al clasificarlas son tres secciones: en las actividades diarias, en las actividades periódicas y en las actividades esporádicas. Al hacer la clasificación en estas tres actividades, o sea, en estas tres secciones, entonces se puede definir, se puede establecer o se puede detallar de mejor manera cuál será el nivel de compromiso y la responsabilidad que se tenga que realizar según el cargo o puesto que se vaya a ocupar. Una vez analizado el cargo o puesto y detallado todo lo que se debe realizar en él, entonces ya se pasa al punto número 4. Y en el punto número 4, entonces aquí sí ya es respecto a quién va a ocupar el cargo o puesto, es decir, la persona o el trabajador. Y aquí dice requisitos del puesto o perfil del puesto. Incluye la descripción de todos los factores indispensables para desempeñar el puesto, tales como escolaridad, reconocimientos, requisitos intelectuales, de personalidad, físicos, competencia, responsabilidad y riesgos. Mire, aquí ya es requisitos del puesto del perfil. Aquí ya es todo lo que se le va a solicitar al interesado, a la persona, cumpla o que reúna para poder ocupar el cargo o puesto el cual se le está ofreciendo, porque si la persona no reúne
tales requisitos o no tiene tales habilidades, tales destrezas, difícilmente pues va a poder ocupar el cargo opuesto. Entonces ese es un punto muy importante. Entonces, para poder hacer esto, lo podemos trabajar a través de una ficha de igual manera. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a minimizar aquí, perdón. Vamos a ver, ahí. Perfil del puesto. Bueno, se detallan los datos de la empresa. El perfil, el cargo puesto es cocinero. ¿Qué características? Mira, pues el perfil responde a cualidades que debe poseer la persona que ocupe el cargo puesto. Ustedes saben que en cocina se trabaja bajo mucha presión, constantemente, bueno, en primer lugar, bajo mucha presión, están de pie en todo el horario de trabajo, hay mucha tensión, el clima o el ambiente pues es también tenso, ¿verdad? Porque están trabajando con frituras, vapores, guisos, en fin, hay bullicio. Entonces, la persona en cuanto a las cualidades, podríamos decir, bueno, una persona que tenga estabilidad emocional, que sepa trabajar bajo presión. Entonces, empezamos a que sea amable, que sea atento, que sea respetuoso. Entonces, empezamos a detallar cualidades que consideramos importantes para que la persona pueda ocupar el cargo puesto. Pero esas cualidades, mire, pues, el hecho de que la persona no sea sonriente no le afecta en el trabajo que deba desarrollar. En este caso, como es cocinero, obviamente no le va a afectar. Por ejemplo, ahora, si nos vamos a los requisitos, por ejemplo, que sepa cocinar, tiene que ser algo indispensable, que sepa sobre diferentes cortes en cocina de vegetales o de carnes, de igual manera tiene que saberlo porque obviamente su área es práctica y el cargo puesto que se le está delegando es de cocinero, por lo tanto tiene que tener habilidades culinarias, qué sé yo, que sepa de términos y temperaturas de cocción, eso es un requisito sumamente importante, porque por ejemplo cuando el mesero lleva la orden o la comanda a la cocina, eh, lo hace a través de códigos, 3/4, término medio, bien cocido, bien asado. Entonces ahí va como que con abreviaturas. Entonces el cocinero debe tener conocimiento de siglas o términos de cocina. Entonces tiene que manejarlo. Que sepa trabajar bajo presión, que sea mayor de edad, que tenga disponibilidad de horario, que tenga un vehículo propio. En fin, todos esos aspectos que sí o sí la empresa quiere que el trabajador cumpla. Entonces, la diferencia entre el perfil y el requisito es que el perfil, si bien es cierto, son cualidades, sí influyen, pero a la vez no afectan tanto en el desarrollo de las tareas, a diferencia de los requisitos. Estos son 100% indispensables y que sí van a influir. Si el trabajador no tiene el conocimiento, definitivamente van a influir en el desarrollo de sus funciones. Y por último, ¿qué ofrece? ¿Quién? La empresa. Y ya hablamos de que como parte de los beneficios que obtienen los trabajadores, pues son las prestaciones. Y la empresa se puede centrar en ofrecer prestaciones como vacaciones, aguinaldo, indemnización, bono 14, bonificación, incentivos, el sueldo o los salarios. Entonces, esos son algunos puntos muy importantes para poder hacer lo que es la ficha o la descripción del perfil o el cargo opuesto que se pretenda ocupar. Entonces, a eso se refiere, al analizar primero el cargo opuesto, ya dijimos todas las tareas o actividades que se deben desarrollar. Posteriormente, entonces, se hace un análisis de la persona respecto a sus funciones, respecto a sus tareas, respecto a sus responsabilidades. Muy bien, entonces, ¿qué queremos que posea esta persona como cualidades, como características, como requisitos indispensables para que pueda laborar para nuestra empresa? Entonces, ahí ya se detallan esos puntos claves. Entonces, se puede trabajar a través de esta ficha. De hecho, no existe un modelo. Estos modelos, si usted los busca en fuentes bibliográficas, pues no le van a aparecer, pero al hacer la interpretación preferí explicárselos de esta manera porque, por ejemplo, usted yo creo que todos hemos visto en algún momento algún anuncio, alguna publicidad donde X o Y empresa está contratando personal y regularmente pues aparecen estas tres casillas, el perfil, los requisitos y qué es lo que ofrece la empresa. Por eso decidí pues trabajarlo a través de esta ficha. Entonces, es una forma de interpretación para que vea que esos puntos son indispensables al momento de que se vaya a asignar alguna persona en algún puesto dentro de la organización. Son puntos indispensables para la contratación del personal. Y por último, tenemos
lo que es el manual de funciones. Yo le expliqué, voy a minimizar aquí un poquito más porque quedó separado el título del cuadro. Yo le expliqué que hay empresas en donde hablan de la descripción de tareas y habla el proceso administrativo, que es importante que haya una descripción de funciones. Pero, ojo con esto, el hecho de que el proceso nos diga que debe existir un manual de funciones no quiere decir que las empresas nos provean dicho material. Se supone que nosotros somos estudiados, nos hemos preparado, nos hemos capacitado en alguna especialidad, entonces se supone que nosotros tenemos el conocimiento básico y tenemos pues la habilidad, la destreza para poder desarrollar el cargo puesto que estamos solicitando. Entonces hay empresas donde no nos van a proporcionar esta información, ¿verdad? Es decir, no nos van a decir qué tareas debemos cumplir, cuáles no, de manera verbal en su mayoría, pero ya de manera física definitivamente eso no sucede. Es muy escaso, ¿verdad? Porque en su mayoría pues se dedica a través del encargado de área a lo que es el adiestramiento y la capacitación del nuevo personal, a indicarle, a darle una breve inducción respecto a qué debe cumplir, qué debe realizar, cuáles son sus responsabilidades, en qué horarios, en qué área va a trabajar, cómo se utiliza tal maquinaria, pero se hace de manera verbal. Es importante que la empresa tenga detalladas lo que son los manuales de funciones y las fichas de procedimientos también, ¿verdad? Pero esto ya es algo interno de la empresa, ya esta es una forma de organización y de administración individual de la empresa y no podría influir en ningún otro aspecto. Entonces son algunos puntos sumamente importantes, pero en un manual de funciones, al hablar de esto, en un manual de funciones nosotros podemos encontrar lo que es el nombre del departamento, cual sea, por ejemplo, es cocina. Bueno, aquí viene la importancia de conocer la estructura de la empresa, porque nosotros debemos saber cuál es el departamento y qué subdepartamentos están incluidos. Esto es algo muy básico, es algo muy importante que se debe manejar respecto a la estructura organizativa. Entonces, se tiene que conocer entonces la estructura en general y, por ejemplo, el departamento es cocina. Muy bien, cocina. Ahora, ¿cómo es que está integrada la cocina? ¿Cuáles son los subdepartamentos o las subáreas de cocina? Entonces, podríamos decir que está la cocina principal, cocina de banquetes, cocina personal, está room service, está economato y bodega. También encontramos lo que es alimento, bueno, encontramos lo que es restaurante, un ejemplo. Entonces, esos son subdepartamentos del departamento de cocina. Entonces, se recuerda, ya les expliqué el tema de organigramas en el curso de técnicas de funcionamiento. Entonces, ahí viene la importancia de que nosotros conozcamos la estructura de la organización, cómo es que está conformada, cómo es que está estructurada. Y basado en ello, pues entonces ya nosotros podamos definir un manual de funciones. ¿Quién es el responsable de una cocina? El chef, ¿sí? El chef es la autoridad o el gerente de operaciones también, el gerente ejecutivo también puede ser el nombre que se le dé, pero regularmente en una cocina quien manda es el chef. Entonces, ¿quién es el responsable? El chef. ¿Quiénes son los subordinados? Es decir, bajo el mando del chef, ¿quiénes están? Y entonces ahí se empiezan a detallar diversos cargos o puestos como cocineros, lavaplatos o steward, ayudantes de cocina, personal de compras, y se empiezan a analizar todos los trabajadores que están bajo las órdenes o bajo los lineamientos del chef. Entonces, el manual se puede trabajar, mire, pues el manual se puede trabajar por departamentos o se puede trabajar por cargos o puestos. Eso queda libre, ¿verdad? Por eso le digo, no todas las empresas, de hecho es raro que una empresa le proporcione a usted un manual de funciones, ¿verdad? Porque ya le expliqué cuáles son las causas. Se hace un análisis, una evaluación y bueno, el trabajador tiene que tener el conocimiento. Entonces, en base a ese análisis y evaluación, entonces ya se delegan las responsabilidades, pero en su mayoría, como vuelvo y repito, esa delegación de tareas o responsabilidades es verbal, no es escrita. No vaya a considerar usted de que, por ejemplo, usted va a elaborar para qué sé yo, X empresa y usted dice, bueno, pues estoy esperando que me den mi guía de qué tareas debo realizar. Eso no va a pasar. Yo se lo explico así
porque en el tema de la evaluación de puestos dice que es importante entonces conocer cuáles son las tareas, qué nivel de responsabilidad o grado de compromiso tiene el trabajador en sí, el tiempo también, porque, mira, pues hablamos del código de trabajo y dijimos que según la ley son 8 horas diarias las que se deben laborar, 8, pero dependiendo del cargo puesto, ¿verdad? Ustedes, y otro aspecto que influye mucho es el cargo puesto, para qué empresa está trabajando y a qué convenio se llegó. Ese es otro tema también, ¿verdad? Que era lo que yo les decía. El código de trabajo nos puede dar una serie de lineamientos, que se hace esto, se hace aquello, esto sí, esto no, muy bien. Pero a qué acuerdo se llegó a través del convenio o el contrato laboral. Y recuerde que cuando uno firma, uno llega a un pacto y hace un compromiso. Y si nos vamos al concepto, dice que es un contrato, dice que es aquello donde ambas partes llegan a mutuo acuerdo, es decir, tanto el patrono como el trabajador están sabidos de las condiciones y estos entonces las aceptan. Por eso estaba diciendo que llegan a mutuo acuerdo. Entonces tenemos que considerar que en cuanto a la evaluación de puestos, entonces ya se hizo un análisis y descripción del puesto, ya se detalló cuáles son las tareas o responsabilidades que se deben cumplir según el área de trabajo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ya se hizo ese análisis, esa interpretación, ya se hizo ese desglose, ese detalle, excelente, muy bien. Entonces, ahora se va a hacer el análisis de sueldos. ¿Cuánto se le debe pagar a un trabajador que labora de tal a tal horario, que realiza esta y aquellas funciones? Entonces ahí ya se empieza a hacer el análisis y la remuneración al personal. Porque vea, pues si bien es cierto, en la cocina, tanto el chef como los cocineros en algún momento van a tener que estar cocinando, van a tener que estar preparando los platillos, van a tener que estar atendiendo las comandas, pero en sí, ¿quién es el nivel más alto? Ya expliqué que en una cocina obviamente es el chef. Entonces, ¿quién va a ganar más? Obviamente va a ser el chef por el nivel, el rango de responsabilidad, porque por ejemplo, si en un horario de comida no salen los platillos a tiempo, sobre quién recae la responsabilidad. Claro, el cocinero tiene la responsabilidad de la preparación de los platillos, pero en sí, al 100% sobre quien recae tal responsabilidad es sobre el chef, no va a ser sobre el cocinero. La llamada de atención en general va a ser sobre el chef. O llevémoslo a otros extremos. Por ejemplo, sabemos que en toda empresa hay un gerente y resulta que se tuvo que hacer un trámite administrativo. Muy bien. Así como está el gerente, también están los jefes de los distintos departamentos. Pero ¿qué pasa si la empresa no cumple, por ejemplo, ante la SAT? No cumple ante la SAT con el pago de X impuesto. ¿Será que van a sancionar al chef? Definitivamente no, porque no es responsabilidad del chef, es responsabilidad del gerente general de la empresa. Entonces ahí vienen los niveles de responsabilidad y era otro punto del cual yo les hablaba, de que no solamente se evalúa las tareas o el trabajo que se tiene que desarrollar o desempeñar según el cargo puesto, sino también los grados o niveles de responsabilidad que se van adquiriendo dentro del rango laboral. Esos son algunos puntos muy importantes que nosotros debemos conocer, que debemos saber determinar. Entonces, pues al hacer el análisis y la evaluación de estos aspectos, entonces ya se va a la remuneración del personal. Y era lo que yo le decía, no se le va a pagar un sueldo de, qué sé yo, 5,000 quetzales al cocinero, mientras que al gerente se le pagan 4,000. Definitivamente no, ¿verdad? Porque el gerente tiene bajo su responsabilidad a toda la empresa. A diferencia del cocinero, ¿verdad? Que el cocinero tiene que elaborar platillos, tiene que verificar que todo esté servido a su tiempo, tiene que ver que no haya tardanza o demora en la preparación. En fin, ese es el trabajo del cocinero, más no de velar por el rumbo en general de toda la organización. Entonces, ahí vemos cómo es que esos factores influyen bastante en el tema de lo que es la evaluación y la remuneración del personal. Y como yo les decía, pues si hay un sueldo mínimo, hay un sueldo máximo, si bien es cierto, pero ¿a qué acuerdos o a qué convenios se llegó? Es decir, si la ley dice, bueno, sueldo mínimo, sueldo máximo, pero yo firmé un contrato en donde acepté un sueldo, qué sé yo, de
para no ir tan bajo, ¿verdad? Un sueldo de 3.000 quetzales, un ejemplo. Obviamente, yo desestimé lo que dice la ley. Yo acepté esa remuneración y me dijeron que, bueno, le voy a pagar tanto sin prestaciones. Entonces, yo hice ese pacto, yo hice ese compromiso, llegué a ese acuerdo con el patrono. Por lo tanto, entonces, ahí es donde se llega como a desestimar el punto que yo les mencionaba, ¿verdad? Pero es importante para hacer el análisis y la evaluación de puestos que se haga una descripción detallada de todas las responsabilidades, de todas las tareas y asignaciones que se deben cumplir dependiendo del cargo o puesto que se pretenda ocupar. Y basado en eso, entonces ya se hace la remuneración del personal. Yo se los detallé a través de esas fichas para que ustedes lo puedan comprender mejor. eh, cómo es que se hace el análisis y la evaluación de puestos. Y respecto a las prestaciones, pues todo va a depender, como vuelvo y repito, de la relación a la cual se haya llegado y se haya pactado. Así que con esto cerramos nuestro contenido el día de hoy del curso de administración.